Buenas tardes, muchas gracias Brenda y gracias a las personas que nos acompañan. ¿Se me escucha bien? Hola, buenas tardes. Sí, sí se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Es que Mucho todo gusto. es importante, a veces los audífonos funcionan bien, a veces la gente oye como un poquito feo o mal, entonces eso es importante corregirlo antes de empezar. Pero bueno, que dicha que se escucha bien. Em, bueno, para empezar, un tema muy importante, muy bonito, muy en boga también, y del cual sin duda alguna podemos aprender de forma muy positiva para aplicar a nuestra salud física y mental en estos tiempos. Bueno, fatiga mental. De pronto es un tema del cual hemos escuchado, de pronto puede ser un tema no tan conocido. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo relacionado al tema? ¿Tiene como una noción de qué puede tratar? Perdón, Adriana, creo que tiene el micrófono apagado. Doña Adriana se le apagó el micrófono. Si alguien me silenció, yo estaba hablando y no sé, mira, tengo la camarita cerrada también. Yo estaba hablando y no sé qué pasó, pero yo no lo cerré. Pero bueno, ya aquí volvimos. Les comentaba, de pronto no sé en qué punto me dejaron de escuchar, pero bueno, lo que decía era muy introductorio, que ojalá podamos disfrutar el tema, podamos aprender, es un tema muy importante, el cual podemos aplicar a nuestra cotidianidad. Y de pronto nos ha pasado, ¿verdad? Sentirnos en situaciones de fatiga mental. Vamos a ver, vamos a ver si... ok, sí, sigo con el micrófono abierto. Eh, bueno, y les preguntaba que si alguno de ustedes ha escuchado el término fatiga mental, tiene alguna noción de que puede tratar el tema. De pronto es una palabra pues bastante transparente y que si nos querían compartir como alguna impresión de a qué les suena el tema cuando escuchamos el nombre fatiga mental. Hola, Doc- hola. Hola. Eh, Doctora, a mí me parece que sí, uno lo siente, digamos, cuando, qué sé yo, durante los estudios, uno estudia de noche, durante también todo el día, y uno siente así como que de repente ya como que el cuerpo le está pidiendo o no sé, la mente le está pidiendo un poquitito de descanso, ¿verdad? Como que cierre ya la computadora, ya, no sé, es un cansancio como diferente, no es del cuerpo, Ujú, ¿verdad? ujú, No se siente como exacto. del cuerpo, sino que, no sé, la cabeza, la mente, uno siente los ojos, ya siente sueño, ya ves, todo eso me No, parece es que es como cierto. cansancio mental, No, ¿verdad? es cierto, sí, Sí. completamente. Sí, sí, no, tenés toda la razón. Exactamente por ahí va el tema, ¿verdad? De pronto las palabritas son muy transparentes y exacto, habla como, hace referencia como ese cansancio, esa fatiga, ese agotamiento que tenemos a nivel mental que se produce por, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, de pronto exposición ante ciertas situaciones, pero que sin duda alguna, ¿verdad? No podemos desvincular que somos, como digo yo, constantemente somos como un solo paquetito, ¿verdad? Entonces, Adriana no es Adriana solo mente o Adriana solo cuerpo, ¿verdad? Hay una, una integración de todo, ¿verdad? Cuerpo, mente, salud, espíritu, o sea, todo está dentro del mismo frasquito y ante cierto tipo de situaciones me voy a ver afectada de forma global, ¿verdad? Entonces, yéndonos un poquito a la parte conceptual, ¿verdad? Fatiga mental la entendemos como esa relación con un estado de agotamiento, perdón, como esa consecuencia o como eso que sucede por un estado de agotamiento crónico a nivel físico y a nivel psicológico, ¿verdad? Están vinculadas. Es cierto lo que decía hace un ratito la compañera, es como un tema muy mental,
que de pronto a veces nos faltan como palabras para poder decir que lo que cómo es lo que siento, pero me doy cuenta que de pronto a veces no es tanto físico, ¿verdad? Es cierto, pero cuando hablamos de que es crónico, de que es por un tiempo largo, de que se sostiene en el tiempo, sí puede tener un impacto físico, y ahora lo vamos a ver. Refiere a una carga excesiva, genera desgaste por algo que me es muy exigente, por un trabajo o por funciones que yo tengo que cumplir. Si ustedes se meten de pronto a ver internet, van a ver que el tema se vincula mucho a tema trabajo y nos ligan el tema de fatiga mental con trabajo. Creo que acá en la imagen que sigue hay como otras formas en que se les llama, ajá, correcto. Fatiga mental también se conoce como, o lo encontramos en la literatura o en las referencias de internet, también como cansancio emocional o como síndrome del quemado, burnout. Y hace mucho referencia al tema trabajo. Sin embargo, ¿verdad? Podemos experimentar los mismos síntomas, ¿verdad? Ese agotamiento, esos síntomas físicos y síntomas psicológicos vinculados a muchas otras actividades, no solamente a un tema trabajo físico, ¿verdad? A un tema trabajo institucional o a un tema de trabajo remunerado, ¿verdad? Sino que de pronto personas que tal vez no están en un trabajo, pero están, por ejemplo, y que todo tiene sus nombres, ¿verdad? Pero a la larga son como cuestiones que van muy de la mano, pero de pronto una persona que es cuidadora de una persona adulta mayor o de una persona enferma también puede experimentar síntomas en esta línea, percibir los mismos malestares, pero de pronto eso le conocemos como, por ejemplo, síndrome del cuidador, ¿verdad? Es como algo más popular para esa línea. De pronto una persona ama de casa, o que trabaja dentro de su casa, que tiene un negocio o algún tipo de emprendimiento, por ejemplo, o que se ve sometido a grandes espacios de tensión, de demanda, de exigencia. El estudio nos puede provocar eso, sí, ¿verdad? Y de pronto vamos a ver que es un cúmulo de cosas, porque también esto no hay que perder el enfoque que hace referencia a algo crónico, ¿verdad? De pronto todos tenemos compromisos, trabajo, exigencias, obligaciones, y nos vemos expuestos a situaciones de tensión, de ansiedad, a cambios anímicos, lo cual pasa mucho dentro de la normalidad, pero aquí estamos hablando cuando ya llega a ser más complejo y hay una afectación en la salud de forma más global y más integral, por lo cual ya se tipifica como un tipo de padecimiento, ¿verdad? Cuando el cansancio, cuando el agotamiento emocional se vuelve físico, ¿verdad? Es justamente eso, ¿verdad? De ese cúmulo de situaciones que generan un impacto en mi salud. Y no se queda solo contenido dentro de lo emocional, no se queda contenido solo dentro de ese ámbito de mi vida, sino que empiezo a hacer síntomas físicos de mayor complejidad. Eso de pronto todos hemos podido experimentar en algún momento alguna situación así, ¿verdad? Cuando estoy tal vez enfrentando alguna situación muy importante, no pensemos exactamente en temas de fatiga mental, sino pensemos en cualquier situación que para mí como persona me haya sido demandante, estresante, agobiante, preocupante y tal vez sumada a varios factores, ¿verdad? No sé, de pronto mi trabajo, un familiar enfermo, compromisos académicos, necesidad de resolver temas de salud propios o de alguien de mi familia, y de pronto me doy cuenta que todo es muy mental, estoy pensando que cómo resuelvo, que cómo hago, que cómo lidio con esto, que de pronto me siento triste porque estoy pasando una situación de salud familiar con alguien muy cercano y empiezo a sentir cosas en mi cuerpo, ¿verdad? Dolores de cabeza, casi no me da hambre, se me inflama el colon, dolores musculares, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo nos va hablando y nos va diciendo que algo no anda bien, ¿verdad? Nuestro cuerpo es muy sabio y nos va dando eh, pistas a veces muy claras de que algo en mí no está funcionando bien y que no lo estoy sabiendo de pronto canalizar de la mejor forma. A veces nuestra identificación de síntomas, de algunos tipos de síntomas, puede ser tardío.
porque nos acostumbramos también. Yo creo que a todos nos pasa, de pronto a veces ante un dolor de cabeza, ante una tensión muscular, normalizamos claramente, buscamos formas de resolver, una pastilla, un medicamento, no sé, un masaje, hoy me acuesto más temprano, pero atiendo ese momento, ese pequeño momento de malestar, pero de pronto lo que me activa y me detona sigue estando ahí, por ende, no es el fin del síntoma, probablemente se va a seguir presentando en múltiples escenarios o momentos o tiempo. Síntomas. Cuando hablamos de síntomas, tenemos dos grandes vertientes, que es la parte física, donde vamos a percibir dolor de cabeza, dolor muscular y corporal generalizado, mareos, dificultad para conciliar el sueño o insomnio como tal, aumento o disminución significativa del apetito o nuestra percepción de saciedad. De pronto como mucho y no me lleno, como muy poquito y no es ni la porción que normalmente como y siento un nivel de satisfacción, de llenura y de malestar significativo e importante, molestias intestinales, de pronto no es mi regularidad y me vuelvo una persona sumamente estreñida o de pronto no, cualquier cosa me hace ir al baño y tener deposiciones constantes, o sea, hay una alteración intestinal en mi tránsito intestinal. A nivel psicológico, y que estos son los que de pronto asociamos primero o ocurren primero cuando hablamos de fatiga mental, ansiedad, tristeza, irritabilidad, problemas de concentración, alteraciones en el estado de ánimo. ¿Todos aparecen juntos? No. ¿Todos aparecen al mismo tiempo? No. ¿Voy a sufrir todos eventualmente si me encuentro en un estado de fatiga mental? No necesariamente tampoco. Recordemos que es como un repertorio muy amplio, ¿verdad? Y cada persona vive y los padecimientos y somatizamos también, porque todos de pronto somatizamos de acuerdo a situaciones específicas, ¿verdad? A veces tenemos áreas más vulnerables, por ejemplo, hay personas que son súper sensibles, digamos, a hacer alteraciones en piel. Entonces el estrés les da una alergia, el estrés les da brotes, el estrés genera como llaguitas en la piel, otras personas es la cabeza, cualquier situación detona dolor de cabeza, otras personas es el estómago, entonces cualquier cosita ante situaciones de estrés, de tensión o de malestar les inflama, hace que las comidas les caigan mal, intolerante a alimentos que en otros momentos no son intolerantes, etcétera, ¿verdad? Otros síntomas, miedo, mal humor, hipersensibilidad, desmotivación generalizada, crisis de desborde emocional, que vendrían siendo como cualquier situación con contenido de emociones que desborde mis límites o de pronto mi manejo usual, ¿verdad? Un desborde emocional puede ser como un momento de berrinche, un momento de explotación de enojo, un ataque de pánico, pues ya es como más exacerbado de esa crisis, pero vendría siendo una crisis también. Sensaciones de imposibilidad para resolver o para actuar a lo que me tenga que enfrentar. Consecuencias. Hablando de que y es importante pensar en que tenemos síntomas de pronto coincidentes con muchas cosas, ¿verdad? Alteraciones en sueño, en nuestro patrón de alimentos, en nuestra energía, en nuestro estado de ánimo, de pronto pueden ser congruentes con muchas situaciones o con muchos otros padecimientos. Ahí es importante también crear diagnósticos diferenciales. ¿Qué pasa si estoy en un cuadro de fatiga mental, tengo síntomas físicos y síntomas psicológicos que necesariamente van a ir de la mano, ¿verdad? Es muy difícil pensar que se va a presentar una gran gama de solo síntomas psicológicos sin ningún tipo de activación física. De pronto me cuesta vincular, ¿verdad? Como les decía, como muchas veces normalizamos padecimientos físicos que podamos tener, es que ya María siempre tiene problemas en piel, entonces ella con muchísima frecuencia hace reacciones en piel.
Entonces lo normalizamos. Es que a Juan con muchísima frecuencia dice que algo le cayó mal, que el estómago le duele. Entonces se normaliza el tener cierto tipo de malestares, lo cual nunca deberíamos verlo como normal, ¿verdad? En ninguna situación ni escenario. No es normal vivir con dolores, no es normal vivir con una disminución en calidad de vida sin que haya algún motivo clínicamente significativo, ¿verdad? Como algún tipo de enfermedad eh, o no curable, por ejemplo. Y siempre en cualquier escenario, buscar calidad de vida va a ser un objetivo de los tratamientos en salud. Entonces no deberíamos normalizar tener dolores, no deberíamos normalizar tener dolores articulares, estar inflamados. Algo nos está diciendo nuestro cuerpo. Entonces, a veces los síntomas físicos tardamos más en identificarlos porque los traslapamos con otro montón de condiciones. Pero pensando que ya estamos más sensibilizados al tema y que hay una serie de situaciones que nos han ido haciendo conectar o de pronto ya a nivel profesional nos han dicho que estamos enfrentando esa situación, ¿qué podemos ver? Que hay una disminución de las capacidades físicas, las personas no rinden igual ante estas situaciones de cansancio y de agotamiento extremo. Hay una disminución de las capacidades mentales, retentiva, análisis, capacidad de solucionar, asertividad para la comunicación. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas también van en una línea directa con funciones más básicas y con estilos de vida más saludables, como por ejemplo dormir bien y tener un patrón de sueño regular, con cierta cantidad de horas y con ciertas condiciones de reparo, ¿verdad? O sea, que mi sueño sea profundo, reparador eh, y necesario para mí y para mi desgaste. Entonces, claramente, si yo estoy sometido a un proceso tensional donde estoy viviendo cuadros de estrés importantísimos, tengo insomnio, no puedo dormir, o por el contrario, sí logro dormir, pero mi sueño es sumamente irregular, me despierto muchas veces en la noche, eh, tengo un sueño muy inquieto, lo cual no es mi patrón común, y me levanto sintiéndome sumamente cansado o cansada, claramente eso va a afectar mis capacidades mentales durante el día y durante las funciones que yo tenga que asumir. Es una línea muy normal, ¿verdad? El mal sueño tiene un impacto terrible en nuestra salud, entre muchas otras cosas. Afectación directa en calidad de vida, ¿verdad? Cualquiera de estos síntomas que yo sufra, ansiedad, síntomas físicos, psicológicos, va a generar una afectación en calidad de vida, necesariamente. Afectación en calidad de sueño, ¿verdad? Entonces, si tengo insomnio, si tengo sueños interrumpidos de baja calidad, pues claramente mi sueño no va a ser bueno y no va a ser necesario para mí. Baja energía generalizada. ¿Qué más? Menor tolerancia. Vamos a vernos más intolerantes, con más irritabilidad, menor paciencia, menor capacidad para la espera, para la escucha, para la receptividad, para la asertividad, niveles elevados de estrés, niveles elevados de ansiedad, lo cual también es importante entender que el estrés y la ansiedad son componentes de nuestro día a día, ¿verdad? Las personas que tenemos demandas, tenemos obligaciones, tenemos compromisos, el estrés y ese motorcito que implica va a estar presente, ¿verdad? No siempre esto significa que el estrés que vivimos y la ansiedad sea algo malo. Al contrario, muchas veces son eh, bombas, digamos, de adrenalina y de empuje que necesitamos para cumplir con las demandas del día a día. Tan así que hormonalmente hablando, también nuestros niveles de hormonas fluctúan a lo largo del día, teniendo mayor presencia, por ejemplo, en horas de la mañana, el cortisol, que es una hormona de la cual se habla montones ahora, ¿verdad? Pero que es necesaria, ¿para qué? Para tener como ese arranque de la mañana, para poder cumplir con N cantidad de funciones, para tener energía, pero conforme va pasando el día va disminuyendo, ¿verdad? De pronto tiene su mayor pico en horas de la mañana, empieza a bajar para dar pie a la aparición de otros componentes importantes de nuestro bagaje hormonal, como por ejemplo la melatonina tan necesaria para la noche. Cuando estamos ante situaciones desreguladas, emocional, hormonalmente, nada de eso funciona como tal, ¿verdad? Y entonces vemos alteraciones en sueño o, por ejemplo, baja de energía,
periodos de estrés muy elevados o de ansiedad van a hacer que nuestras hormonas se desregulen y no funcionen como deben funcionar. Sensación de pesadez, lentitud o incapacidad, poca efectividad, ¿verdad? A pesar de que trabajo, a pesar de que produzco, de pronto yo no me siento tan bien, no me siento con las mismas capacidades de otros momentos, no me siento tan resolutiva, no me siento tan eficiente, de pronto trabajo la misma cantidad de horas y hago una comparación mental de lo que yo abarcaba y resolvía tiempo atrás y ahora no lo logro, ¿verdad? Sin hablar de excesos de producción, ¿verdad? Sin hablar de que estoy produciendo en demasía. No sé, antes no tomaba mi tiempo de almuerzo, no me refiero a eso, sino producción como tal dentro de un marco de tiempo razonable y dentro de espacios de trabajo normales, ¿verdad? De pronto me doy cuenta que no me concentro, que no produzco, que no me siento bien. Eh, ¿qué marca una diferencia? ¿Verdad? Bueno, acá viene. ¿Cómo podemos reconocer y diferenciar? ¿Cómo puedo hacer ese ejercicio? ¿Qué marca una diferencia, digamos, entre saber, por ejemplo, si lo que estoy viviendo es normal o es completamente atípico? Bueno, creo que mi referente mejor que nadie soy yo mismo. Yo como persona me conozco, cómo funciona Adriana, cómo es su rutina de sueño, cómo se levanta, cómo se acuesta, cómo es su nivel de energía, qué tiende a afectar o a potenciar mi rendimiento físico, qué tiende a afectar o a potenciar mi rendimiento mental. Entonces, yo soy mi mayor referente. Esa falta de energía tiende a ser más intensa de lo habitual y no es episódico o circunstancial. Es decir, ayer yo me acosté súper tarde porque estaba haciendo lo que sea de oficio en mi casa, estaba haciendo un trabajo, una tarea y me acosté más tarde. El día de hoy probablemente yo resienta eso. Probablemente yo sienta que ando un poquito de sueño, que me siento un poquito más baja de energía, que no ando tan explosiva de energía, si es mi normalidad, pero entiendo que hay algo circunstancial. Probablemente hoy me acuesto temprano y mañana ya me siento bien. Si estamos hablando de un tema de fatiga crónico, eso no va a pasar, ¿verdad? No importa de pronto qué tan temprano yo me acueste, esa baja de energía no se va a subsanar con una noche de buen sueño. Físicamente requiero mayor esfuerzo para cumplir con los mismos objetivos que antes podía hacer con menor percepción de esfuerzo, ¿verdad? Mi actitud, esto marca muchísima diferencia, ¿verdad? Mi actitud es hostil, mi actitud es diferente, mi forma de percibir las situaciones que se dan son diferentes, ¿verdad? Entonces no, mi forma de afrontar el reto del día a día, de la carga, de la demanda, de la petición, no es la misma, ¿verdad? Todo es como mayor detonante de malestar y de irritabilidad. Lo que antes parecía sencillo, ahora ya no, y me genera mala actitud, digámoslo de una forma muy popular, ¿verdad? Me genera como cansancio, hastío, eh, de pronto hasta me siento y me leo como más intolerante, no me gusta que me hablen tanto, siento como que, aunque antes disfrutaba de pronto de ciertas compañías, ya no es tanto y ya me molestan, ¿verdad? Mi actitud cambia y no para positivo. Mi concentración y esfuerzo parecen insuficientes para lograr mis objetivos, ¿verdad? Es como parecido a lo que decía anteriormente. Aunque yo me esfuerce, aunque yo trate de cumplir con la demanda, de pronto no soy tan eficiente. Me doy cuenta que lo que yo antes abarcaba en una hora era como organizada y productiva. Ahora me puedo sentar una hora y de pronto me doy cuenta que ni siquiera he podido contestar los correos porque estoy pensando en mil cosas, y de pronto no, me doy cuenta que no es tal vez perdiendo el tiempo, ¿verdad? No es que estaba utilizando mi celular y no, de pronto trato de hacer, pero no produzco. Hay que diferenciar, vuelvo al mismo punto, son como límites importantes porque de pronto a todos nos pasa, ¿verdad? Podemos tener días, inclusive semanas de baja productividad y eso pasa, ¿verdad? A veces uno dice, estoy desorganizado, no, me falta poner, no sé, priorizar, me falta organizar, me falta hacer cierta distribución de tareas para poder remontar, pero lo logro hacer, ¿verdad?
logro construir soluciones, logro implementar acciones que impacten positivamente mi trabajo, logro resolver y eventualmente logro remontar mi ritmo de trabajo. Pero aquí estamos hablando de algo más imposibilitante, ¿verdad? En donde de pronto todas esas cosas combinadas, la baja motivación, bueno, la motivación es un tema importante también, la baja concentración, el bajo esfuerzo, el decir que estoy sufriendo malestares físicos, que de pronto tengo dolores, que de pronto no me siento bien, que de pronto me siento ansiosa, que de pronto me siento triste, no es, vamos a podernos dar cuenta que no es solo un tema de organización, ¿verdad? No es que tengo muchos pendientes acumulados y que no haya por dónde arrancar, es que hay mucho más en la canasta que solamente necesidad de agarrar mi agenda y empezar a poner tareas de prioridad 1 a prioridad 10, ¿verdad? Es más que eso, tienen que haber síntomas que dificulten y de pronto hasta imposibiliten un poco el cumplimiento de tareas o de acciones. Importante, bueno, lo que les mencionaba hace un ratito, crear un diagnóstico diferencial. Hay que entender que los síntomas físicos nos hablan de muchas cosas y los síntomas psicológicos también. Entonces es importante crear una diferenciación. Hay trastornos hormonales, tiroideos, por ejemplo, diabéticos también, y muchos otros que pueden generar bajas de energía, descompensaciones en ciertos niveles de sustancias en nuestro cuerpo, cansancio crónico, muy vinculado a procesos hormonales o a procesos de alteración tiroidea. Está toda esta baja de energía, cambios del estado de ánimo, fluctuaciones, ¿verdad? De pronto estoy bien, de pronto no me siento bien, de pronto alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, o sea, todo eso puede estar vinculado a alteraciones hormonales. Entonces, sí es importante prestarme atención, ¿verdad? Si ya tengo un antecedente, si ya tengo un diagnóstico, ya sea que esté siendo atendido o que, mira, en algún momento me dijeron que yo tenía ahí como algún descontrolillo, pero nunca me volví a ver, entonces es importante. Pero si médicamente hablando no hay nada que justifique y tengo todas las demás condiciones, ¿verdad? Estoy expuesta a un trabajo, a una carga, a una demanda muy significativa, tengo síntomas físicos y tengo síntomas psicológicos, físicos y psicológicos, no debo descartar el que haya otro tipo de padecimiento. Ahora yo mencionaba el tema de la motivación y decía que era un tema importante, claro, porque la motivación puede estar muy vinculado a esa ejecución de tareas. De pronto, si yo no estoy identificada con lo que hago, si yo no estoy vinculada con mis tareas, si mi ambiente de trabajo es complejo, si no tengo los recursos necesarios para trabajar y para cumplir bien mis funciones. De pronto el ambiente me desgasta. ¿Por qué? Porque las luces son, no sé, digamos ambientalmente, las luces son súper pesadas, o estoy expuesta a un calor extremo, o estoy expuesta a un frío extremo, o me piden funciones donde yo tengo que producir y concentrarme, pero estoy rodeada de ruido ambiente fuertísimo, personas que entran y salen, usuarios chiquitos que gritan, porque pensemos que es mi escenario de trabajo, eh, o tengo una sobrecarga de trabajo, tengo que hacer muchas funciones y además atender público y demás. Claramente eso va a impactar mi motivación, va a impactar mi relación con mi trabajo y puede empezar a generar un desgaste de mí como persona en temas salud física y salud mental, pero que va a impactar mi producción también, ¿verdad? Entonces, ¿una persona con buena motivación puede vivir desgaste? Sí, por supuesto que sí, pero de pronto la percepción y los mecanismos para lidiar con esa sobrecarga de trabajo van a ser más eficientes, de pronto el desgaste va a ser mucho más lento en aparecer y de pronto ante la aparición de síntomas yo actúo de una forma más oportuna. ¿Por qué? Porque quiero estar bien, porque quiero sentirme bien, porque quiero mantener mi producción, porque me encanta lo que hago, porque de pronto hasta mi percepción no es tanto de trabajo, ¿verdad? Estoy haciendo algo que me encanta y lo concibo de otra forma. Entonces sí, pues, sí se puede presentar, pero claramente la motivación va a influir. ¿Qué hacer? ¿Qué pueden ser opciones cuando yo me siento
que de pronto me estoy acercando a un escenario así, de desgaste mental, de fatiga mental. ¿Por qué? Porque cumplo con muchos criterios, porque de pronto mi trabajo es muy estresante, porque de pronto me siento mal con mucha frecuencia, porque el ambiente que me contiene físicamente hablando, mis condiciones de trabajo no son las mejores, estructuralmente, ¿verdad? No tengo los implementos necesarios o de pronto los que tengo no son los más cómodos. De pronto el tema de ambiente, ¿verdad? Hay relaciones, espacios laborales con relaciones sociales muy complejas, poco recurso de apoyo, poco acompañamiento para canalizar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay algo muy importante de entender y es que muchos temas de salud también pasan por mi responsabilidad. No podemos desvincular que las empresas, cuando hablamos, por ejemplo, de fatiga mental en el trabajo, porque como lo decía al principio, podemos ver escenarios de fatiga mental y no vinculados a un trabajo, sino a otras condiciones a las que nos vemos expuestos, que igual nos desgastan y son intensas. Pero pensando, digamos, en fatiga mental en el trabajo, de pronto nuestros patronos sí tienen la obligatoriedad de atender muchas de las variables que están vinculadas a este tipo de procesos en salud. Lo cierto es que claramente no todas las empresas y los patronos y los lugares de trabajo tienen la capacidad, la información y la posibilidad de responder eficientemente ante todas estas necesidades. No los exonera de, pero posicionémonos desde nuestra realidad. Entonces de pronto nos vamos a dar cuenta que a pesar de que sí, mi empleador tiene grandes responsabilidades con mi tema salud, yo también lo tengo y no puedo desvincularme de ello y no puedo decir, bueno, como mi enfermedad fue del trabajo, el trabajo tiene que hacer todo el acto de reparación, porque no, ¿verdad? Muchas cosas pasan por nuestra decisión y por nuestras acciones. Entonces, siempre la atención médica va a ser importante, de pronto de la mano vamos a ver que hay deficiencias de vitaminas, que hay bajas en ciertas sustancias, que hay desbalances bioquímicos y la medicación nos va a ayudar en todo eso. Una detección oportuna de qué es lo que necesito me va a ayudar a suplementar lo que mi cuerpo requiere para estar mejor. Entonces siempre la atención médica, la valoración y de pronto todo anda bien o no, mira, tenemos que reforzar con esto, va a ser algo muy oportuno. La alimentación. Hoy en día dichosamente tenemos muchísima información sobre esta relación tan íntima que hay entre nuestro aparato digestivo, nuestra alimentación, toda la inflamación que producimos en nuestro cuerpo a través de la carga alimenticia versus toda la reparación y todo el impacto positivo de una alimentación más sana, ¿verdad? Y libre de otros elementos. Entonces, claramente ahí, pues tengo una herramienta valiosísima que todos los días es como puede ser mi medicina en un proceso de construcción de salud, como es la alimentación. Prácticas como la meditación, como ejercicios de respiración o prácticas de bajo impacto, como yoga, por ejemplo, o el tai chi, pueden ayudar a restablecer un poco esa comunicación más interna, trabajar un poco el acallar los pensamientos, como dicen las personas que practican meditación, calmar la mente, ¿verdad? Claramente en todo este fenómeno de fatiga mental, nuestra mente va a revoluciones impresionantes y necesitamos trabajar el aquí, el ahora, calmar nuestra mente, disminuir niveles de ansiedad, disminuir niveles de estrés, y esto es un trabajo muy mental. Entonces necesitamos o nos podríamos ver beneficiados de la adquisición de un tipo de práctica de esta línea que sea congruente con mis gustos personales, claramente, ¿verdad? Todo lo que yo haga para sentirme bien tiene que ser algo que empate positivamente conmigo. Gestionar el estrés, ¿verdad? ¿Qué me sirve a mí para gestionar el estrés? La receta es muy personal, ¿verdad? Vemos que hay personas que el ejercicio físico les impacta de manera súper positiva y tienen varios motivantes para realizar deporte o para realizar una práctica física o para ir al gimnasio, porque no es solo la parte física, sino que cuando practicamos de forma sistemática una actividad física,
se activan sustancias antidepresivas naturales en mí. Entonces, eso mejora mi adherencia. Claramente, hay que hacerlo sistemáticamente, repetitivamente, ¿verdad? No voy a percibir los beneficios de una práctica si yo hago un día sí, un día no, pasaron 15 días, pasaron 3 semanas, lo volví a retomar, estuve súper intensa durante una semana, pero a la semana siguiente ya no logré incorporar esas actividades con mi rutina. Entonces, realmente la posibilidad de éxito y que yo pueda generar todas estas sustancias que me hacen sentirme bien, que realmente se liberan en mi cuerpo y en mi torrente sanguíneo, y todas estas hormonas que me producen bienestar, felicidad y demás se activan con el ejercicio, pero con la práctica constante y regulada. Igual con todas, con ejercicios de respiración y de bajo impacto, también obtengo esos beneficios. Cambios de horario, ¿verdad? Si me doy cuenta que mi disponibilidad y mi horario están siendo un poco más allá, entonces vale ponerme horarios, vale utilizar herramientas de, bueno, es cuando esta alarma suene, se apaga el teléfono, se cierra computadora, apago la computadora, como decía nuestra compañera hace un ratito, ¿verdad? Como yo empiezo a sentir que ya necesito desconectarme, ¿verdad? Entonces de pronto si esa línea y esos límites los tengo que trabajar porque todavía no está bien instaurado esos límites propios, entonces bueno, utilizo dispositivos externos que de pronto me pueden apoyar, pero entender que este espacio de cuidarme, de dedicarme tiempo a mí, en cualquiera de los escenarios que pueden haber para ese fin, descanso, actividad física, lectura, realización de algún hobby o pasatiempo, salir en familia, cenar en familia, tener tiempos de distracción. Necesito crearlos, ¿verdad? Entonces, modifico mis horarios y mi disponibilidad a fin de poder hacer los ajustes que necesito dentro del marco que lo pueda hacer, ¿verdad? No hablamos de una persona que, bueno, diga, bueno, a partir de lunes a las 9 de la mañana me voy de mi trabajo porque quiero pasar tiempo con mi hijo, con mi hija, o quiero ir al gimnasio en la mañana. De pronto no, ¿verdad? Las concesiones y la disponibilidad del horario pues tienen que ser en ajuste a mis posibilidades. Pero de pronto nos damos cuenta que a veces fuera de nuestros horarios de trabajo dedicamos tiempo a actividades de trabajo, o de pronto dedicamos tiempo a actividades que no son tan productivas, sobre uso de pantallas, uso de celular, tiempo en redes sociales, etc. Hábitos saludables, ¿verdad? Calidad de sueño, alimentación saludable, atención a mi situación de salud, adherencia a tratamientos, atención a lesiones, ¿verdad? Cualquier cosa que involucre crear salud va a ser algo que impacte positivamente. Movimiento, ¿verdad? No todo es, de pronto, no para todo el mundo es gimnasio y actividades súper estructuradas, pero sí la necesidad de nuestro cuerpo en movimiento es basal, ¿verdad? No somos seres estáticos y no somos seres, no somos piedras o objetos que son creados de forma inanimada, ¿verdad? No, parte de nuestra constitución es el movimiento. Entonces, para estar bien, ¿verdad? Entonces, contemplar el movimiento como una actividad de regulación, ¿verdad? El movimiento naturalmente regula emociones, nos ayuda a calmarnos, caminar, respirar, y si lo hacemos fuera de ambientes, de pronto, o sea, si lo logramos hacer de pronto en ambientes naturales, donde haya arbolitos, un parque, donde de pronto no esté tan saturado, por ejemplo, como un gimnasio, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero hay personas que se ven muy beneficiadas y experimentan mucha gratificación de poder tener prácticas al aire libre. Entonces, de pronto, si puedo sumarle a eso, pues genial, ¿verdad? Algo recreativo, ya hacer algo porque yo lo disfruto, porque me hace sentir bien, porque siempre que hago eso, como que, no sé, me cargo de energía, como que la batería se me carga. Cuando hago jardinería, cuando pinto, cuando hago, no sé, cuando hago algo con mis manos, cuando cocino, cuando bailo, ¿verdad? Siempre que algo a mí me recree y me dé satisfacción, va a ser una actividad súper válida. Higiene mental, higiene de sueño, ¿verdad? Tener prácticas saludables en el sueño, o en mi rutina de sueño, tiempo fuera de tecnología, desconexión de tecnología, eh, una cena ligera, mis condiciones ideales de sueño,
si ocupo claridad, si ocupo oscuridad, si me gusta el ambiente más calientito, más frío, o sea, ¿qué me sirve a mí para sentirme bien en mi tiempo de sueño? Esas son como algunas de pronto de las ideas que pueden ser como más aplicables desde la práctica cotidiana y desde lo conductual, porque el tema de la fatiga mental se impacta muchísimo o se ve muy de la mano de mis prácticas, ¿verdad? De pronto me doy cuenta de que mi forma de gestionar ciertas cosas empeora o tiene la capacidad de mejorar lo que estoy sintiendo y viviendo.